ábrala o enciéndala si la traen algún aparato electrónico. Dice el libro de Hechos capítulo 16, verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué iba a hacer el carcelero, iglesia? Se iba a matar. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiero hablarle, ¿verdad?, de un tema familiar que es de la muerte a la salvación familiar. Cuando nosotros vemos la historia, si usted la puede leer toda completa en casa, como leíamos en el primer verso, este hombre que era un soldado, ¿verdad?, romano, sabía que si le daban una orden y no la cumplía, le iba a costar la vida. Y a él le habían dado una orden que era cuidar a Pablo y a Silas y a todos los que estaban ahí. Pero la Biblia nos muestra que Pablo y Silas, después de haber sido azotados mucho tiempo, ¿verdad?, los meten a la cárcel y a medianoche ellos comienzan a alabar y adorar al Señor como lo hacíamos hace un momento. Esa alabanza y esa adoración genera que ellos puedan ver cómo las cárceles se abren, cómo las cadenas, ¿verdad?, se rompen, los grilletes, todo se los suelta, los libera. Y en ese momento tenían la oportunidad de salir huyendo todos. Pero escúcheme bien, cuando tú logras alabar y adorar a Dios, es tan hermosa la presencia de Dios que no te dan ganas de salir de ella. ¿Me motivan sus amenes? Cuando tú logras encontrarte con el Señor, cuando tú logras encontrarte cara a cara con la presencia de Dios, es tan hermosa su presencia que no tienes ganas de salir de ella. Y entonces ellos, teniendo la oportunidad perfecta para salir huyendo, se quedan allá adentro. Cuando el carcelero va, ¿verdad?, y ve que todo está abierto, que todo, las puertas de las cárceles están abiertas, lo primero que él piensa: me van a matar a mí y a mi familia. Por eso en ese momento él toma la decisión y dice: antes de que vayan tras de mi familia, porque así lo decían las leyes romanas, mejor me quito la vida yo. Y cuando él estaba a punto de quitarse la vida, el apóstol Pablo le habla y le dice: no te hagas daño, no necesitas hacerlo, ninguno se ha ido, todos estamos aquí adentro. Y él se impresiona de todo esto, él se impacta de todo esto, porque qué preso, teniendo la oportunidad de escaparse, no se escapa. Escúcheme bien: aquel que es libre en su alma. El que no es libre en su alma tiene la oportunidad de robar y roba. El que no es libre en su alma tiene la oportunidad de mentir y miente. Pero el que es libre en su alma tiene la oportunidad, no hay nadie lo está viendo, tiene la oportunidad de agarrar algo que no es suyo y no lo toca. No lo toca. Y dicen: pero oye, qué gente, perdóneme la palabra, qué gente más tonta, dicen algunos, cuando se encuentran en redes sociales con una persona que halló un maletín lleno de dinero y fue y lo regresó. Y dicen: qué gente más tonta, yo me lo hubiera quedado. Uy, esa era la oportunidad, esa era una bendición. Algunos sinvergüenza llaman bendición a eso. Entonces escúcheme bien: el que tiene libertad en su alma no necesita hacer todo eso. Y en ese momento que le dicen al carcelero, que no se mate, entonces en él voltea a ver al apóstol Pablo, voltea a ver, ¿verdad?, a Silas, y les dice: ¿qué necesito hacer yo para tener la libertad que ustedes tienen? ¿Qué necesito hacer yo para tener la paz que tú tienes? ¿Qué necesito hacer yo para que mi familia, para que mi casa también podamos tener lo que ustedes tienen? Porque cuando tú te encuentras una persona en paz en medio de tu tormento personal, tú andas buscando la manera de decir: ¿cómo yo logro eso? Cuando tú tienes muchos problemas con tus hijos y ves a una persona que sus hijos, ¿verdad?, le obedecen y que son respetuosos y hay paz en su hogar, tú dices: ¿qué necesito hacer yo para eso? ¿Qué necesito hacer yo para poder venir y tener un matrimonio fuerte?
así como lo tienen ellos. Mi matrimonio está muy mal, ya no sé qué hacer, ¿qué necesito hacer? Y entonces el apóstol Pablo le dice al carcelero: necesitas creer en Jesús. Eso es todo lo que necesitas, creer en Jesús. ¿Por qué yo alabo? ¿Por qué yo adoro en medio de la prueba? Porque creo en Jesús. ¿Por qué yo soy capaz de poder tener paz y tranquilidad en medio de las dificultades? Porque creo en Jesús. El que no cree en Jesús, las pruebas se lo revelan. No necesita ningún pastor decírtelo. Si tú tienes una prueba hoy y tu primera reacción es: ya no voy a la iglesia, ya no oro, ya no sirvo al Señor porque mira todo lo que me pasó. Si tú tienes una dificultad y tu primera reacción es hacer lo malo, lo único que la prueba está revelando es que tú no crees en Jesús. Le dices a los demás que crees en Jesús, cargas tu Biblia bajo el brazo y los demás piensan que crees en Jesús, pero en realidad son las pruebas las que te lo revelan. Como el hombre, ¿verdad?, que tiene a su hijo enfermo y lleva al hijo a la reunión donde está Jesús con todos sus discípulos. Él sube al monte, los discípulos se quedan en la parte de abajo de la montaña y el papá lleva a su hijo y va con todos los discípulos. Le dice a Pedro: ora por mi hijo porque está siendo atormentado por un demonio. Pedro ora y no pasa nada. Va con Mateo: ora por mi hijo porque está siendo atormentado por un demonio. No pasa nada. Así hasta que va con los 12 discípulos de Jesús. Al final baja Jesús y Jesús le dice a ellos: porque tienen poca fe. Y le dice al papá: si tú creyeres, lo que tú pides será hecho. Todos estaban en una reunión donde se suponía que aquí todos tenemos fe, pero de verdad que son las pruebas las que van a revelar la fe que hay en nosotros o la falta de fe que hay en nosotros. Y esa es la respuesta del apóstol Pablo a este hombre. Escúcheme bien: el mismo día que esa familia pudo haber estado celebrando el velorio de este carcelero, estaban celebrando la salvación de todos. El mismo día que pudieron haber estado recibiendo el cuerpo de su esposo que se había quitado la vida, estaban recibiendo la salvación de toda esa familia. Esto nos enseña que hay momentos difíciles, hay pruebas difíciles que solo son la envoltura de tu bendición. Solo son la envoltura del regalo y de la bendición que Dios tiene para ti adentro de ellos. Y no puedes tú quedarte viendo la envoltura. ¿Quién guarda las envolturas? Más cuando las rompes. Entonces lo que buscamos, lo que nos desespera es querer ver qué hay adentro de esa envoltura. Y la salvación de esta familia venía envuelta en el atentado, ¿verdad?, que este hombre tuvo contra su propia vida. Este hombre quiso quitarse la vida. Hay personas que el día que decidieron quitarse la vida, ese día alguien les habló de Cristo. Hay personas que el día que estaban decidiendo decir: voy a abandonar mi hogar, ese día alguien te habló de Cristo. Hay personas que el día que dijeron: yo ya no sigo más, yo ya no puedo. Hay muchachas, jovencitas o jovencitos que el día que dijeron: lo mejor es que me quite la vida, ese día tuvieron un encuentro con Cristo. Y en lugar de estar celebrando tu funeral, ¿verdad?, estabas celebrando la salvación de tu alma. Y esto es lo que vemos en la vida de este hombre, cómo él celebró la salvación de él y la de su familia. ¿Sí dice amén conmigo? Una de las cosas más difíciles para todo cristiano es ver que tus hijos no quieren saber de Jesús. Es ver que tus hijos te dicen: sí, papá, muy bonito todo tu rollo, tú qué bueno que vas a la iglesia, ahí tú y tus cosas, pero a mí no me digas nada, yo no quiero ir, yo no. Esa es una de las cosas más difíciles para todos los papás. Todos los que somos papás, que de un momento a otro tu hijo o tu hija te diga: yo no quiero creer en Cristo. Y es importante que nosotros podamos saber que las dificultades o las pruebas muchas veces son necesarias para la salvación de toda nuestra familia. Hay gente orando, cristianos orando y diciendo: el Señor me ha dicho que yo y mi casa seremos salvos. El Señor me ha dicho que mi casa y yo seremos salvos. Pero escúcheme bien, lo que tú estás orando, lo que tú estás declarando,
Es que vas a recibir una prueba y una dificultad que es la que va a traer esa salvación. La salvación no se hereda. La salvación no se carga en un vaso de agua. A ver, mi hijo, tómese este vasito de agua y ya usted va a ser salvo. La salvación es personal. Y tú como creyente, los demás van a ver la salvación de Cristo en tu vida. Van a ver el cambio de Cristo en tu vida. Muchas veces, insisto, intentamos de todo para que nuestros hijos puedan llegar a los pies de Cristo. Hacemos todo lo que podemos. No solo los padres, también los hijos buscan que sus padres, ¿verdad?, puedan acercarse al Señor. Y hacemos de todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance. Oramos, ayunamos, hacemos compromisos con el Señor, hacemos todo lo que podamos porque queremos la salvación de nuestra familia. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, la palabra de Dios aquí es clara y dice, cree tú. ¿Sabe por qué? Porque la fe, escúcheme bien, la fe se contagia. La fe se contagia. Cuando tú ves a alguien con fe, a ti te dan ganas de creer. Cuando tú ves a alguien, yo les he contado un testimonio que hace mucho tiempo, ¿verdad?, hubo una campaña allá en Centroamérica, y entonces el pastor que pasó a predicar se dijo, ¡ay, Dios va a hacer milagros! Y entre toda la multitud vio al lado de las sillas a un joven sentado en una silla de ruedas. Y entonces el pastor dijo, ¡ay, Dios va a hacer milagros! Y le dijo, tú, el de la silla de ruedas, párate. Y el joven se paró. ¿Qué cree usted que hizo la gente? La gente empezó a gritar eufórica. Y le dijo, en el nombre de Jesús, corre y dale una vuelta a todo este campo de fútbol. Y el otro loco empezó a correr. Y cuando aquel estaba corriendo, la gente tiraba sus muletas, la gente estaba siendo sana, la gente se levantaba de las camas donde estaban postrados. Ese joven estaba generando fe. Los demás estaban diciendo, si él se levantó de la silla de ruedas, aquí está el poder de Dios, Dios también me va a sanar. Y el pastor empezó a ministrar, empezó a predicar y la gente empezó a ser sana. Y al final de su mensaje, ¿verdad?, de estar predicando, él dijo, vamos a dar lugar a unos testimonios. ¿Dónde está el joven? Dijo, el primer joven que el Señor acaba de sanar en esta noche. Tráiganme ese joven. El joven subió, ¿verdad?, y le pregunta el pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ya fulano de tal, le dio su nombre, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo llevas postrado en esa silla de ruedas?, le dijo. Y el joven dijo, no, dice, la silla de ruedas no es mía. Es que yo traje a mi abuelita a la reunión. Y como ella está cansada de estar sentada en la silla de ruedas, me pidió que la sentara en la silla y yo me senté en la silla de ruedas. Y yo pensé que tú estabas enfermo. No, hijo, yo estoy sano. ¿Y entonces por qué te paraste? Pues porque usted me dijo. ¿Y por qué saliste corriendo? Pues porque usted me dijo. Bueno, dijo el pastor, pues como sea, Dios hizo milagro. Y la fe de él, de lo que este muchacho hizo que los demás de verdad fueran sanos. De verdad fueran sanos. Entonces había gente que ve un milagro y cuando ves el milagro dices, si eso acaba de pasar, también puede pasar conmigo. Si dice amén conmigo. Entonces la fe en nuestro hogar nosotros tenemos que manifestarla. Esto es importante que nosotros podamos tener claro esto, que cuando tú piensas que todo está terminando para ti, Dios piensa que todo está comenzando para ti. Cuando tú tienes este pensamiento y tú dices, ya no se puede más, ya, Señor, me rindo. Ya intenté todo con este hombre, con esta mujer, en este matrimonio, ya intenté todo en esta carrera, ya intenté todo, Señor, no se puede. Cuando tú piensas que todo está terminando, en realidad todo está comenzando para Dios. Apenas estás iniciando, apenas estás dando el primer paso. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces es importante que nosotros podamos creer, ¿verdad?, en esta parte. Ahora quiero hablarle también de cómo Dios, ¿verdad?, bendijo una familia de la muerte a la resurrección. En Lucas capítulo 7 verso 12 en adelante, léalo aquí en las pantallas, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Este es otro ejemplo claro de cómo el día que esta familia iba a celebrar un entierro,
se convirtió en el día que esta familia terminó celebrando una resurrección. El día que esta familia pensaba, ¿verdad?, que ya iban a regalar todas las cosas, las pertenencias de este muchacho, en ese día Dios hizo un milagro. Tú no sabes cuál va a ser el día que Dios va a obrar en la vida de tu papá, de tu mamá, o de tu pareja, o de tus hijos. A veces nosotros como padres nos desesperamos. ¿Usted cree que el alma de esta mujer estaba en paz? Claro de que no. Dice la Biblia que ese era su único hijo, y aparte que era viuda. Entonces todo lo que tenía como familia lo acababa de perder ese día. Todo lo que le quedaba como familia ese día lo acababa de perder. Y dice la palabra que cuando Jesús vio eso, se compadeció. Entonces cuando Jesús ve nuestro dolor, no cierra los ojos, sino que se compadece de lo que nosotros estamos pasando y estamos atravesando. Yo le he dicho a usted que muchas veces, escúcheme bien, una necesidad en la tierra llama a una necesidad en el cielo. ¿Sí dice amén conmigo? Diga conmigo, una necesidad en la tierra llama a una necesidad en el cielo. Le explico esto. Aquí en la tierra está Zacarías y Elizabeth diciendo: Señor, necesitamos un hijo. Y en el cielo está diciendo Jesús: es el tiempo de que nazca Juan. Es el tiempo de que nazca Juan, el que va a preparar el camino de Jesús. En el cielo se está diciendo: necesitamos, ¿verdad?, una pareja para que nazca Juan. Y en la tierra hay una pareja orando diciendo: Señor, danos un hijo. Entonces la necesidad de ellos fue suplida. Y así muchas veces pasa con nosotros. Tú a lo mejor dices: Señor, me acaba de decir el doctor que no puedo tener hijos. Y Dios anda diciendo: necesitamos una pareja para que nazca un próximo ministro de alabanza, un próximo pastor, un próximo siervo de Dios, para que nazca alguien, ¿verdad?, que ya está listo en el cielo para nacer. Y de repente aquellos que pueden tener hijos dicen: no, ahorita no, ahí después. Y aquellos que no pueden están clamando y dicen: Señor, dame uno, por favor. Dame un hijo, dame una hija, Señor. Y Dios te lo da. Entonces usted debe de saber, usted que no podía tener hijos y tiene hijos, esos hijos tienen propósitos que usted no se imagina de parte de Dios. Entonces usted debe de poder venir y creer en el Señor. Esta mujer, insisto, terminó celebrando, ¿verdad?, la resurrección. Si nosotros estamos pensando, póngame atención a esto, enterrar algo en lo que ya te has estado esforzando mucho, no ves fruto, hoy es el día que Dios puede resucitar cualquier dificultad que tú puedas estar dando por perdida. Cuando Dios responde, escúcheme esto, lo contrario a lo que le pides. Cuando Dios responde lo contrario a lo que le pides, tú le dices: Señor, ya no puedo más, quítame esto. Y Dios te dice: te doy nuevas fuerzas y vas a poder seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes dijeron: Señor, ya no puedo más? Y tú estabas ya preparado, ya listo, ya lista para rendirte, para decir: yo ya no sigo adelante. Y ese ya no sigo adelante, Dios no lo escuchó, sino que Él lo cambió por algo que es: sigue adelante. Esta mujer estaba orando y diciendo: Señor, dame consuelo. Señor, acabo de perder a mi hijo. Señor, dame paz, dame fortaleza, consuela mi alma. Esa era su oración, esa era su petición. Pero Dios la cambió. Y la oración de ella fue ahora: Señor, gracias por haberme regresado a mi único hijo. También tenemos que aprender a saber que Dios nos va a hacer regresar de las ataduras a la liberación. Mateo capítulo 15 verso 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mayoría de nosotros conocemos esta historia. Jesús está sentado a la mesa comiendo con sus discípulos y esta mujer se acerca por detrás y le habla, y lo primero que el Señor hace es ignorarla, porque no tenía la fe para creer por el milagro que estaba pidiendo. Y entonces sigue pasando la historia, ¿verdad? Al final el Señor hasta le dice, entra en una conversación con ella y le dice: no es bueno echar el pan de los hijos a los perros. Y ella sigue diciendo, en ese momento, ¿verdad?, ella
hace una declaración de fe impresionante porque dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas. Entonces, la enseñanza, el punto es, Señor, no necesito un pan así grandísimo. Un toque tuyo es suficiente para que un milagro suceda. Esta mujer ya no puede con lo que está viviendo en casa. No sé si alguna vez usted ha visto un endemoniado. Ahora imagínese que ese endemoniado sea tu hijo o tu hija y que todos los días estás viendo en casa cómo se tira al piso, cómo se golpea, cómo se lastima, cómo se quiere quitar la vida. Estás viendo cómo pierde el sentido, estás viendo cómo pierde su juicio y empieza a gritar y empieza a hacer cosas completamente contra naturaleza. Tú tienes un hijo, una hija que tú lo amas y tú lo ves en esa condición. Vas, que te ayude alguien, que te ayude otra persona, vas con todos los que puedas, que todos te ayuden, pero nadie te puede ayudar. Y esta mujer se encuentra en esa situación y dice, Señor, yo no me puedo ir de aquí, porque tú eres la última esperanza que yo tengo. Ya lo probó todo. Muchas veces así nos pasa. Vamos con todos y nada nos da resultado. Y al final venimos a aquello que desde el principio nos habían ofrecido. Desde el principio el Señor te había dicho que le entregara su corazón y tú dijiste que ahorita no tenías tiempo. Y al final terminas otra vez en los caminos del Señor. ¿Sí dice amén conmigo? Esta mujer encuentra la liberación de su hija, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, esta es una pelea que todos los papás tenemos que estar dispuestos a pelear. La pelea por la liberación de nuestros hijos. Hoy los hijos están siendo, mire, atrapados, cautivados, ¿verdad? Las ataduras de nuestros hijos hoy yo las puedo llamar como ataduras pasivas. ¿Por qué? Porque tu hijo está todo el día en el cuarto. ¿Por qué? Porque tu hijo está todo el día en los aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque tu hijo está todo el día de manera pasiva. Pero cuando lo ves, hay ataduras en su alma. Porque a lo mejor está todo el día en el aparato, pero en ese aparato a lo mejor está teniendo conversaciones incorrectas con un adulto, a lo mejor está cometiendo pecados sexuales, a lo mejor está haciendo muchas cosas que atan su alma. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, todo papá debe de estar dispuesto a pelear la batalla por la liberación de sus hijos. No puedes ver que tus hijos están en problemas y darlos por perdido. No pelees con tus hijos. Pelea de rodillas a favor de tus hijos. Nuestras batallas las peleamos de rodillas. El tiempo que tú puedes invertir en estar peleando con tu hijo, con tu hija, inviértelo en orar por él. Inviértelo en pedirle al Señor que haga un milagro en la vida de tu hijo, que haga un milagro en la vida de tu hija. Dios te escuchará y Él hará cosas grandes en nuestras familias. Y dice amén conmigo. Como papás tenemos nosotros que estar dispuestos, escúcheme bien, a liberar de ataduras a nuestros hijos. No les heredes a tus hijos ataduras, no les dejes esa herencia. Entonces, es que yo así soy, así somos todos en mi familia, así siempre hemos sido todos con este mal carácter, y lo que le heredas a tu hijo es ese mal carácter, ¿verdad? Nunca arreglaste tus problemas y tus pecados sexuales. Los pecados, escúcheme bien, no se mueren. El día que tú te mueras, el pecado no se va a morir contigo, sino que estos brincan de generación en generación hasta 4 generaciones, las maldicen. El pecado que no resuelve una persona tiene el poder de sobrevivir a esa persona y brincar a los hijos. Cuando llevaron a un muchacho enfermo con Jesús, le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o su papá? ¿Quién fue el que pecó? Porque muchas veces, dice el profeta Jeremías, los padres se comen las uvas amargas y la dentera le pega a los hijos. Entonces nosotros como padres no tenemos que heredarle a nuestros hijos un vicio que nunca resolvimos. Siempre vivimos con ese vicio y con ese pecado y oculto diciendo, bueno, pues ya ni modo, me voy a morir con esto. El problema es que el vicio no se muere contigo. Y como tú eres papá y tú eres mamá y eres autoridad sobre tus hijos y eres cobertura sobre tus hijos, y la Biblia dice que tanto la bendición como cualquier maldición va a venir de arriba hacia abajo. Entonces, cuando tú ya no estás, terminas heredándole cosas incorrectas a los hijos. Herédale a tus hijos cosas buenas que puedas tú, recibir de parte del Señor.
nosotros tenemos que poder venir y pelear batallas espirituales a favor de ellos. Y como les decía hace un momento, quiero hablarles también no solo de la muerte a la salvación familiar, sino también a la bendición familiar. Una de las cosas que todos los que somos padres anhelamos es que nuestra familia sea bendecida. ¿Sí dice amén conmigo? Todos queremos bendición para nuestra familia. Y mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 12 en adelante. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, ponga atención a lo que le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hermanos, ponga atención en la primera parte de este verso, porque quiero enseñarle algo. Esta mujer estaba preparándose para ir a darle de comer a su hijo, pero le iba a hacer de comer con temor. Con temor. ¿Sabe usted cuántas mamás hacen de comer con temor? ¿Temor a qué, pastor? A diferentes cosas que usted le puede tener temor. Usted puede estar teniendo temor a la muerte, temor a que se le muera su hijo, su hija. Usted puede estar teniendo temor a que ya va a llegar su esposo y es una persona violenta, o que va a llegar alcoholizado, etcétera, etcétera. Usted puede tener temor a diferentes cosas. Y esta mujer se estaba preparando para darle de comer a su hijo, pero lo estaba haciendo con temor. Ya me voy a trabajar y te vas con temor. Voy a arreglar la casa y estás arreglando la casa con temor. Se cae la escoba, se te quiere salir el alma, ¿verdad? Del sustote que te pegas. Entonces sucede algo, se cae una olla, un vaso, y dices: ay, Señor, ahora sí ya se me metió el diablo aquí. Y haces todo con temor. No puedes vivir de esa manera. Si dice amén conmigo. Tenemos que vivir nosotros, mire, en paz. Verso 14, léalo conmigo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. Diga conmigo, su casa. Muchos días. Escúcheme bien, no dice su familia, porque su familia se refería a ella y a su hijo. Dice su casa, y ahí entran todos sus parientes. La bendición de esta mujer alcanzó para bendecir aún a sus parientes. La bendición de Dios para la mujer que se estaba preparando a ver morir primero a su hijo y después morir ella, esa bendición le alcanzó para que ella pudiera tener, ¿verdad?, paz, y también para su familia. Entonces es importante que nosotros podamos creer que el Señor nos va a traer de la muerte a la bendición. ¿Sí dice amén conmigo? Tenemos que creerle al Señor como esta mujer, porque ella recibió una palabra del profeta. El profeta le dijo: mira, no tengas temor. Eso es lo primero, no debes de tener temor. Y número 2, ve y haz como has dicho, pero hazlo con fe, creyendo que Dios va a hacer un milagro. Nosotros tenemos que saber que la bendición de nuestra familia siempre va a depender de Dios. Siempre va a depender de lo que Dios pueda hacer por nosotros, no de lo que nosotros podamos hacer por Dios. Hay personas que dicen: si yo sirvo mucho al Señor, Dios me va a dar muchas bendiciones. No es así. Si tú eres papá, tú no estás esperando que tu hijo gane un premio Nobel para que entonces lo puedas bendecir. Lo bendices simple y sencillamente porque es tu hijo. Muchas veces los bendices hasta cuando se portan mal, ¿verdad? Hasta cuando se portan mal, después de corregirlos o lo que sea, bendices también a tu hijo. Escúcheme bien, comparte tus bendiciones con tu casa y vas a ver cómo estas se multiplican. Quédate tus bendiciones para ti solito, ¿verdad? Recoge tu mano, encoge tu mano, no compartas con aquellos que Dios te ha dado por familia, y vas a ver cómo las bendiciones se detienen, porque así es como la bendición se multiplica. Dice la palabra del Señor: el que sabe y aprende a ser fiel en poco, Dios le va a dar ¿qué? Dios le va a dar ¿qué? Mucho más. Entonces, pero a veces nosotros pensamos
que la bendición es para quedárnosla, y no es así. Una de las mejores maneras como puedes bendecir a tus hijos es enseñándole a compartir con los demás. No necesitamos mucho para compartir con la familia, necesitamos compartir lo que tenemos. No necesitas mucho, comparte lo que tienes. Esta mujer solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Estoy seguro que habían más en sus familiares que tenían más que ella. Y todos la vieron, ¿verdad?, que no tenía que comer. Pero nadie se acercaba a darle de comer. Estoy seguro que tenía familiares que estaban en mejor posición y en mejor condición que ella. Pero nadie le daba a ella. Solo tenía un poco de harina. Y a lo mejor tú puedes estar pasando problemas muy difíciles económicamente y dices, no sé por qué este familiar que tengo no me ayuda, porque él tiene más. No dependas de eso, ni pongas tu confianza en eso. Pon tu confianza en Dios, que Dios te va a bendecir tanto que aún vas a tener para compartir con el que no sabe compartir. No esperes tener mucho, comparte lo que tienes. Pastor, es poco, comparte lo que tienes. Pastor, es lo único que tengo, comparte todo lo que tienes. ¿Por qué le insisto en que lo comparta? Porque es la manera como vas a ser bendecido y a salir de ese problema de escasez. Es la única manera. Si usted dice, pastor, tengo 3 semillas, tengo 2 semillas, me pienso comer las 2 semillas, cómete una, pero la otra siémbrala, porque esa semilla te va a dar más y vas a tener más adelante. Pero cuando tú lo único que piensas es, mejor me lo voy a comer todo, solo vas a tener hasta ese momento que comas. Pero recuerda que no has sembrado. Recuerda que no vas a poder cosechar porque no has sembrado. Si tú te la vives todo el tiempo solo agarrando para ti y solo agarrando para ti y no compartes con los demás, algún familiar tuyo te dice, ¿sabe qué? Me quedé sin trabajo, la estamos pasando muy mal. ¿Sabe qué? Se enfermó mi papá, mi mamá. Es una oportunidad para que los últimos 50 pesos que tú tienes los siembres en un medicamento. ¿Qué le vale su medicamento? 45. Híjole, solo traigo 50. Es que la gente piensa que solo se ofrenda aquí en la iglesia, pero no es así. Solo traigo 50 y es lo único que me queda. Grábeselo bien en su corazón. Tú no eres mejor dador que Dios. Si tú das 50, Dios no te va a dar 50, porque entonces tú y Dios darían de la misma manera. Jesús dijo, da 1 y Dios te va a regresar 100. 100 por 1. Esa es la manera como Dios multiplica. Entonces el día que hagas alimentos, que hagas comida y alguien llegue a tu casa o alguien te diga que la está pasando mal, comparte ese plato de comida. Compártelo, porque de ese plato de comida va a salir bendición abundante para ti y para tu casa en los días difíciles, en los días complicados, en los días difíciles. Cuando tú tienes una bendición económica y lo primero que tú piensas es pagar deudas, tú vives con temor, como lo decía al inicio del pasaje. Entonces, ¿sabes qué? Yo parafrasaría este verso y te diría, no recibas tu sueldo con temor. No recibas tus ingresos con temor. Bendice a tu familia, bendícelos, bendice a tus hijos. Es la mejor tierra donde tú puedes sembrar, tus hijos, porque dice la Biblia que es una herencia que Dios te ha dado. Cuídala de la mejor manera. Normalmente siempre le compro a mi hijo chancletitas de 10 pesos. Voy a comprarle hoy una de 20, voy a comprarle una de 30, voy a sembrar en mis hijos. Siempre le compro juguetitos de 10 pesos. Le voy a comprar, mire, usted le compra juguetitos de 10 pesos y ellos se conforman con ese, pero en realidad quisieran otro. Entonces ese es un ejemplo, y sé que es un ejemplo, ¿verdad? A lo mejor muy ligero si usted quiere, pero lo que quiero que me entienda y que se lleve en su corazón es el principio. Es el principio. La mejor tierra para sembrar, primero, es nuestra casa. Es mi casa, es mi familia. Ese es el mejor lugar.
Si tú me dices que tú eres capaz de dar una ofrenda de 50 pesos y no eres capaz de regalarle 20 pesos a un familiar, no estás entendiendo lo que es la ofrenda. Es una gran tierra para sembrar la iglesia, pero la mejor es la familia. Y escúcheme bien, porque normalmente el mensaje de hoy es al revés. Hermano, traiga para la iglesia. No. En tu casa, en tu familia, siembra ahí lo mejor. Siembra lo mejor. Me motivan sus amenes. Y vas a ver cómo Dios saca a tu familia de la escasez a la bendición. Pastor, ya no me queda dinero. Estoy pensando que ya no puedo y voy a cerrar mi negocio. He trabajado mucho, pastor, me he esforzado un montón por mi negocio, queriendo que salga adelante, que despegue. Comienza a tomar esta palabra y siembra en tu familia. Siembra en ellos, para que puedas salir, mire, que se te abra la cárcel y que salgas de la escasez a la bendición familiar. ¿Qué dijo esta mujer? Nos vamos a morir mi hijo y yo. No fue así, porque llegó un hombre de Dios y le dio una palabra. Y lo primero que le dijo: no hagas lo que estás haciendo con temor. No vayas a abrir el lunes tu negocio con temor. No levantes esa cortina con temor diciendo: hoy no va a llegar nadie. No hagas esa venta con temor. No digas: no se va a vender. Deja de estar diciendo: es que la cosa está difícil, es que la crisis. Dice la palabra que uno se ata con los dichos de su boca. Y tú todos los días estás atando tu negocio, estás atando tus finanzas, estás atando tu vida, ¿verdad? La bendición que Dios te quiere dar, tú solito la atas, porque siempre estás declarando pobreza. No tenemos, no hay, cuando sí hay. Me motivan sus amenes. No vayas a trabajar mañana con temor, diciendo: y a lo mejor me despiden. No lo hagas, no vayas con temor. Ve con fe, ve confiando en el Señor y Él te va a bendecir. Fui a mi trabajo pensando que iba a vender 1,000 pesos, solo vendí 100 pesos. Cuando regreses a casa, compártelos con tu familia. Hace poco tiempo atrás me decía un hermano, yo iba regresando de la casa y yo sabía que al llegar a la casa, en la casa habían tortillas con huevos y frijoles. Y ese día llevaba 150 pesos en mi bolsa. Y en ese momento ya iba a llegar a mi casa y me regresé. Y me fui a comprar un pollo. Y me llevé el pollo a la casa. Le vuelvo a repetir, yo sé que esta historia a lo mejor no es una historia impresionante como el loco de la silla de ruedas, ¿verdad? ¿Sabes el gozo y la alegría que trajo al corazón de sus papás ver a su hijo llegar a la casa con un pollo? Cuando todos se estaban preparando para comer huevo con frijoles. Y no digo que sea malo. El problema es que llevaban muchos días comiendo solo eso, porque la situación en casa estaba difícil. El que tiene miedo piensa y dice: me guardo los 150 pesos porque no hay. Pero cuando entiendes que ahí está la bendición, él mismo testifica y me dice: ¿sabe qué? Después me salió un trabajo con una bendición enorme, una bendición abundante. Hace poco con mi esposa sembramos 8,500 pesos. El problema era que los necesitábamos todos, hasta el último peso, pero los sembramos y la bendición llegó de 80,000 pesos. Cuando tú aprendes a bendecir, no le estoy diciendo esto para quererle manosear su alma, le estoy diciendo esto con autoridad moral, porque lo vivo, porque lo hago y porque sé que ahí está la bendición. No me canso de sembrar, por eso es que usted siempre me va a ver cosechar. Cada oportunidad que tengo la aprovecho, y más cuando se trata de nuestra familia. Así que siempre, no diga: es que no se lo merece. Tú tampoco te lo mereces. No es por merecer. Es que ya sé que si le doy dinero a mi mamá se lo va a ir a gastar esa doña. Tiene lumbre en las manos, no le dura el billete. Va a ir a jugar, ¿cómo se llaman los que juegan ahí en el parque? Ahí se la pasan, ¿verdad? Sin vergüenzas. Va a ir a jugar lotería. Ya sé que si se lo doy, se lo va a ir a gastar en la tanda. Ya sé que si se lo doy, va a ir a pagar. Mire, eso no te tiene que preocupar.
es que si tú das una ofrenda para querer controlar al que la recibe, mejor no la dé. Désela ya, que haga lo que quiera. Amén. Sí, yo sé que les cueste el amén, ¿verdad? Porque queremos nosotros controlar esa parte, pero no es así. Por eso, lleves esto en su corazón. No necesitas mucho para compartir con tu familia. Necesitas compartir lo que ya tienes. Lo que ya tienes, compártelo con tu familia.